Inicia. Ahora sí. Bien. Siempre voy a consultarles si se escucha y se visualiza bien. Estamos por acá ya en la diapositiva y me confirman, por favor, si se puede visualizar. Sí, se logra visualizar. Muy bien. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente todos. Vamos a culminar ahora con la unidad número 7, con lo que resta de los ensayos de dureza y los ensayos de fatigas, esfuerzos de fatiga. Anteriormente se había mencionado que hay muchas clasificaciones también de ensayos de dureza, donde la dureza se interpreta como la resistencia que ofrece un material a ser penetrado. O si lo vemos desde otros puntos de vista más sencillos, a ser rayado, a recibir desgaste, ¿verdad? Todo eso implica la dureza de un material. Ustedes ya de experiencia propia de la vida diaria han tenido la oportunidad de rayar algún tipo de material con otro material, ¿verdad? Observen siempre que los materiales que tienen más dureza son los que rayan a los que tienen menos dureza. El vidrio es un tanto difícil de rayarlo, a no ser que sea con otro elemento más duro que él, ¿verdad? Con otro material más duro que él. Ahí aparecen entonces las herramientas de corte fabricadas a partir de diamante. Lo que andan las personas que instalan, por ejemplo, para mencionar marcas, las ventanas solares, esas porciones de vidrio se cortan a partir de elementos, de herramientas de corte más duras que son fabricadas a partir de diamante. Bien. Claro, pueden haber diamantes naturales o diamantes fabricados por el hombre, los Medmain, que se han llamado muchas veces, para este propósito. Los dos tienen una dureza bastante significativa, pero hay una diferencia también significativa en cuanto a los precios. Los Medmain, que son los construidos por el hombre, artificiales, son mucho más baratos, mucho más baratos que los diamantes naturales, por mencionarles algún dato ahí relevante. Bien. Entonces teníamos la clasificación de durezas, había macrodurezas, donde aparecen el ensayo Brinell y el ensayo Roswell, y también aparece la otra clasificación de las microdurezas. Las macrodurezas ya se estudiaron en el video de la clase anterior, y ahora vamos a terminar esta parte con los ensayos de microdureza y vamos a ver algunas relaciones equivalentes que pueden existir entre las diferentes escalas de dureza. Un ensayo de dureza Vickers es un ensayo considerado como de microdureza por la magnitud de las cargas que se aplican en sus ensayos. Eso es lo que marca la clasificación primeramente, los intervalos de cargas que se pueden aplicar. También hay cierta variación respecto a los indentadores, como es la configuración de la punta que utiliza ese material penetrante en las muestras, que vamos a ver muchas configuraciones, sobre todo en base a pirámides de base cuadrada que van a dejar una característica bastante interesante en la muesca que se queda después de la prueba, como la que ustedes pueden observar incluso por acá. Esta parte en oscuro, que ven acá como un rombo, es la muesca que deja el indentador que tiene esta configuración. Entonces, en este ensayo puede medirse las diagonales y esa diagonal junto con la fuerza que se aplica se sustituye en la ecuación respectiva para el ensayo, en este caso Vickers, y ya se puede obtener la dureza. Lo que tenemos acá a la derecha es el llamado durómetro para este tipo de ensayo, ¿verdad? Durómetro para ensayo Vickers. Pueden existir durómetros universales que pueden hacernos las equivalencias dentro de las diferentes escalas de dureza, pero también particulares para solo un tipo de dureza. Este es bastante digital porque incluso nos arroja en la computadora de una vez las propiedades de las diagonales que se pueden medir, así como la dureza respectiva. De lo contrario, si tenemos un elemento análogo, pues tenemos que aplicar ecuaciones como estas. El ensayo de dureza Vickers tiene un indentador en forma de diamante piramidal. Esos lados de esa pirámide que se forman tienen alrededor de 136 grados y nos va a dejar una muesca en la que podamos medir estas diagonales. Esto es lo importante acá de observar.
esta diagonal o esta diagonal. Idealmente deben ser iguales, ¿verdad?, en la muesca que se deja. Midiendo esa diagonal y conociendo la fuerza que nosotros aplicamos, se sustituyen en la ecuación de la prueba de dureza Vickers que tenemos acá, BHN, esta es su nomenclatura de su nombre en inglés, igual a 1.78 P, que es la carga aplicada, y D es la diagonal que logramos medir en la muesca. Aquí por lo general se trabaja en fuerzas en kilogramos fuerza y las diagonales en milímetros. Eso hay que tenerlo muy claro para poder sustituir acá y obtener este valor. A diferencia del primer tipo de ensayo que se menciona en las clasificaciones, el ensayo de dureza Brinell, ese sí tiene unidades. Este ensayo Vickers y los demás no tienen unidades. El número que se obtiene es adimensional y solo representa que ha sido obtenido a partir de esta metodología, dureza de ensayo Vickers en este caso. Mucho ojo con esto y lo recalco bastante en el video también que menciono de la semana pasada, de la clase anterior. Solo el ensayo de dureza Brinell es el que tiene unidades y esas unidades precisamente son unidades de esfuerzo. Fuerza sobre área. Ahí vamos a tener kilogramos fuerza sobre milímetros cuadrados, por ejemplo, o newton sobre metros cuadrados, cosas como eso. ¿Cuáles son los intervalos de fuerza que nosotros vamos a encontrar acá? Observen. Y de aquí el por qué se llaman ensayos de microdureza. Se tiene desde un gramo fuerza a 1 kilogramo o 1000 gramos fuerza acá. Algunos otros autores se extienden un poco más, ¿verdad?, y llegan a un valor cerca de los 10 kilogramos, pero aún así estos son kilogramos fuerza. Aún así se sigue considerando como un ensayo de microdureza. Lo importante acá es medir la diagonal del rectángulo que se forma en la muesca que fabrica el indentador. Observen en milímetros, recalcando nuevamente, es como debemos medirlo y sustituirlo acá. El penetrador, ya lo mencionamos, tiene una apertura en sus lados de 136 grados, con lo que se deja esa muesca en la probeta. Algunas veces, y para mencionarles un dato también importante, los ensayos de dureza son considerados como ensayos no destructivos, porque aquí podemos tener la pieza a la que le deseamos medir la dureza y esta pieza puede seguir siendo utilizada posterior. Imaginemos que es la parte de un elemento de máquina, se desmonta, se lleva a estos durómetros, se hace la prueba de dureza y solo se deja una pequeña muesca. Después sigue funcionando como tal el elemento en la máquina. El código que vamos a obtener nosotros de este tipo de ensayos se representa de esta forma. Observen. Este es un ejemplo de 230 HB 30 fleca o pleca, como decimos, 20. Acá nos está indicando que el 230 es el valor de dureza que se ha obtenido con la ecuación HB, refiriéndose al tipo de ensayo de dureza que se ha medido, dureza Vickers, recordemos Hart-Vickers, y 30 es el valor de la carga que se ha aplicado, carga en kilogramo fuerza. En este código muchas veces puede que aparezca este otro dígito, estos otros dos dígitos acá finales, o que no aparezcan. Cuando aparecen nos da la idea exacta del tiempo en el que se aplicó el ensayo. Si no aparece, se indica que por defecto el ensayo se realizó en intervalos entre 10 y 15 segundos, ya normalizados. Repitiendo, si no aparece tal número como el 20 que tenemos acá, vamos a sobreentender que este ensayo se realizó entre 10 y 15 segundos. Pero en este caso, como aparece 20 acá, implica que 20 segundos es lo que tardó el ensayo de dureza aplicado. Observen que son tiempos pequeños, ¿verdad?, donde se aplican estos ensayos. Ya vamos a ver los videos para que se comprenda mejor cómo se realizan este tipo de ensayos, que también están en la clase de la semana pasada con respecto a las macrodurezas. Aquí está el detalle importante que les menciono. Si aparece o no esos últimos dos dígitos, entonces entendamos que el ensayo duró de 10 a 15 segundos. Si aparece aquí, entonces es el tiempo exacto que dura esa prueba. Repitiendo, este 230 no tiene unidades, solamente es un número que acompaña al tipo de dureza que se ha obtenido. Vamos a ver entonces los videos representativos. Me confirman, por favor, si se puede visualizar y si se escucha.
¿Se escucha y se visualiza? Sí, se escucha y se visualiza. Excelente, muy bien. Aquí vamos con la prueba de dureza Vickers, dice por acá. Pongamos atención. The Vickers hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid-shaped diamond indenter with an exactly defined force onto the test piece and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the four-sided pyramid and inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test. After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125. Bien, en esta captura de pantalla que se hace de la prueba de la pantalla de la computadora, se puede observar aquí la muesca que ha dejado el indentador en forma rectangular y se miden las diagonales. Ahí pudieron observar en el video algunas líneas de referencia que trazan en color azul y rojo para poder visualizar esas diagonales. Se introducen a la ecuación que en términos generales anteriormente acá aparecía en el video como la fuerza sobre área, pero hay una ecuación particular, ¿verdad?, para este ensayo y del cual se obtuvo una dureza de 125 HV. Esto, repitiendo, viene de su nombre en inglés, dureza Vickers. Recuerden esa palabra de hardness. Bien. Segundo video. ¿Se visualiza? ¿Vamos bien por acá? ¿Se escucha? Aquí lo he suspendido. ¿Estamos bien? ¿Seguimos conectados? Sí, ingeniero. Okay. Se escucha. Excelente. Veamos entonces.
Bien, aquí pueden observar cómo ese durómetro es un tanto análogo. Se observa que se mide la diagonal que se ha formado entre la muesca que deja el indentador y después se traduce con la escala que se tiene ahí a dureza utilizando la ecuación. Bueno, si les hago la pregunta, veamos qué tan observadores fueron. ¿Cuánto tiempo duró este ensayo? Veamos. Por ahí escuché que alguien escribió en el chat. Si alguien puede darle lectura a lo que consultaban por ahí, quizás. Yo creería, ingeniero, que unos 10 segundos. 10 segundos. ¿Por qué indicó 10 segundos? Bueno, en el segundo video vi que iba contando con los dedos. Ajá, muy bien. Excelente. Ese es el detalle importante acá. Como es un tanto análogo el durómetro, entonces la persona que está realizando el ensayo entonces cuenta con sus dedos esos 10 segundos que dura la aplicación de la carga. Muy bien. Es un detalle bastante importante. Y ahí entonces se reporta ese dato de dureza. Entonces debería aparecer por acá 10 segundos. ¿Verdad? O si no aparece, ya sabemos que el estándar referencia es entre 10 o 15 segundos. Muy bien. ¿Alguien comentaba por ahí en el chat? ¿O no? ¿Seguimos adelante? Sí, comentó de que el sonido, ese sonido es normal o solo yo lo escucho raro, mencionó. El sonido del video seguramente que entraba en resonancia con el micrófono de la computadora, quizás. Probablemente eso fue lo que escuchaba. Pero bien. El otro tipo de ensayo de microdureza es el dureza NUP. Este funciona de la misma forma que el anterior, pero también se considera microdureza por los intervalos de carga que se utilizan. Siempre se utiliza un indentador también en forma de pirámide con base cuadrada y la muesca que se deja también es similar a un rectángulo, solo que en este caso tiende más a formar un rombo en el cual nosotros podemos medir diferentes diagonales. Vamos a tener una diagonal mayor y una diagonal menor y vamos a ver cuál de las dos es la que realmente debemos utilizar para sustituir a la ecuación. Como vemos acá, tenemos estos durómetros. El durómetro acá, que arroja en la pantalla de una vez la imagen de la muesca sobre la cual se van a medir las diagonales y posterior a esto también nos puede arrojar automáticamente el valor de la dureza. Vemos acá la muesca que deja el indentador, que tiene una forma piramidal también. Tenemos una diagonal mayor, que está indicada acá con L mayúscula, y una diagonal menor con W. En la ecuación que vamos a utilizar acá nos interesa la diagonal mayor. Esa es la única que vamos a medir por acá. Aquí aparecen datos como de la profundidad, que es la T minúscula. Aparecen datos de la diagonal pequeña, que se indica con B. Y la diagonal mayor, que es con L minúscula. P siempre es la carga que se aplica. Y la ecuación que se utiliza es 14.2 P sobre L cuadrado. Recordemos, cargas en kilogramos y longitudes en milímetros. En la expresión que se observa acá, que acabamos de mencionar, P sigue siendo la carga que se aplica y esa se va a encontrar entre los intervalos como máximo de los 500 gramos o 0.5 kilogramos. Vemos que es un valor pequeño de carga. En el de Vickers mencionábamos de 1 gramo a 1000 gramos y aquí estamos indicando como máximo hasta 500 gramos. La diagonal más grande es la que nos interesa. Esa es la que vamos a medir nosotros en milímetros para sustituirlas en la ecuación. El penetrador aquí tiene una configuración un tanto distinta. Observen que por eso es que da diferentes valores de diagonal, porque algunos de los lados forman 130 grados y los otros dos forman 172 grados 30 minutos de inclinación. De igual forma que el ensayo Vickers, el ensayo NUP también nos va a dar un código que nosotros debemos interpretar, donde aparece la cantidad
de la dureza que se ha obtenido bajo este ensayo, HK, que es la referencia al ensayo de dureza NUC. Recuerden, la H es de hardness, NUC, y acá 0.5 es la carga que se ha aplicado en kilogramos fuerza. Los últimos dos dígitos también pueden o no aparecer, ya dijimos la nota importante, pero cuando aparezcan indica el tiempo exacto en el que se ha aplicado este ensayo. Entonces tenemos 1240 HK 0.5 pleca 30. Esto tampoco tiene dimensiones, es un número adimensional que solo nos enmarca la dureza o el valor de dureza que se ha obtenido a partir de este ensayo NUC. Repitiendo, solo el ensayo de dureza Brinell tiene unidades. Su dureza está expresada en unidades de esfuerzo. Ya que hemos abordado los ensayos de dureza Brinell, los ensayos de dureza Roswell, como los ensayos de macrodureza y los de microdureza, que son los Vickers y los Snoop, podemos también tener escalas de equivalencias entre los diferentes valores de dureza. Y aparece entonces en el contenido 7.4 la relación entre propiedades, que vamos a hablar de dureza y resistencia a la tensión. Aquí vamos a obtener la primera equivalencia. Sucede que muchas veces en las tablas de referencia o especificaciones de los materiales puede que tengamos solo el dato del ensayo de tensión, donde tengamos el esfuerzo último en tensión, pero deseamos conocer cuál es su valor de dureza. Imaginemos que no tenemos a la mano el equipo para hacer un ensayo de dureza y entonces tenemos que descubrir, sea como sea, el valor de dureza del material. Entonces ahí es donde aparece la primera equivalencia entre la dureza y la resistencia a la tensión. Siempre es importante conocer estas propiedades porque a nosotros nos interesa siempre hacer comparaciones. Recordemos que más bien lo que elegimos son las características del material y no el material en general, si cumple con la función que nosotros queremos para nuestro proyecto. Sumado a esto, los números de dureza también se utilizan para seleccionarlos con la resistencia a la tensión. ¿Cuál es la equivalencia que nosotros vamos a obtener? Aquí está una ecuación bastante sencilla, pero poderosa para tener esa equivalencia. Si nosotros conocemos el valor de dureza de un material, podemos pronosticar cuál es su esfuerzo último en tensión aplicando esta ecuación. Observen. 500 veces el número de dureza Brinell nos va a dar el esfuerzo último en tensión en unidades de libras por pulgada cuadrada. Una ecuación, repito, bastante sencilla. Si nosotros conocemos acá, imaginemos que un material tiene cerca de 100 dureza Brinell. Esos 100 los multiplicamos por 500 y con eso nos daría cerca de 5.000 o 50.000. 50.000 PSI, el esfuerzo en tensión del material. Así de sencillo podemos hacer ese equivalente. O viceversa. Por ahí en alguna tarea se les puede preguntar cómo obtener el esfuerzo de tensión o cómo obtener la dureza si conocemos el esfuerzo de tensión, o cómo conocer la tensión si nosotros conocemos el número de dureza. Y aquí solo jugamos con esto, despejamos lo que querramos ver. ¿En qué unidades vamos a meter el número de dureza Brinell? Aquí tenemos, recordando que el número de dureza Brinell es el único que tiene unidades. Observen, kilogramos sobre milímetros cuadrados. Estos son kilogramos fuerza, por lo tanto todo esto es unidades de esfuerzo. Bien. Acá está la nota que anteriormente les mencionaba, que los ensayos de dureza son considerados como ensayos no destructivos porque la pieza no se destruye, sino que se puede seguir utilizando. Y como lo vieron en el primer video, donde se sometía a ensayo de dureza un elemento que se me escapó consultarles en ese momento si lo conocían, observaron qué elemento era el que aparecía en el primer video, al cual se le hizo la prueba de dureza. Nadie se preguntó qué podría ser esa pieza de ese ensayo, esta que tenemos aquí. Vamos aquí. Force onto the test. Vamos The dónde Vickers está. indenter with the four-side test field on the support table Esa parte que está rotates ahí.
se preguntaron qué podría ser eso. Y se observaron la muesca que se deja también a un lado, en el espesor de esta porción, donde se acopla un eje. Ahí se colocó. Esto es el rodete de una bomba. Puede ser el rodete de una bomba. Entonces acá observen que se ha desmontado, se le ha hecho la prueba de dureza, solo se deja una muesca por acá, pero ese rodete se puede de nuevo montar en la bomba y funcionar como tal. No se ha destruido en ningún momento la pieza. De ahí es donde decimos que este tipo de ensayos de dureza son no destructivos. A diferencia del ensayo de dureza, el ensayo de tensión, perdón, en el que sí nosotros rompemos la pieza. Y ya ustedes lo experimentaron en su laboratorio. Bien. También entonces podemos utilizar ecuaciones, además de ecuaciones, perdón, gráficas que nos van a permitir dar los diferentes valores de dureza conociendo el esfuerzo de tensión o viceversa. Si nosotros queremos trabajar en el sistema internacional, podemos tener también valores de resistencia última en tensión en megapascales, pero utilizando ahora la ecuación 345 veces la dureza Brinell. Siempre introduciendo esta en kilogramos fuerza sobre milímetros cuadrados. Nosotros a multiplicarla por 3.45 vamos a tener el valor de la resistencia o el esfuerzo último en tensión en megapascales. Entonces ahí están dos ecuaciones importantes. La primera era respecto al sistema inglés y esta segunda es respecto al sistema internacional. También hay gráficas ya estandarizadas según norma ASTM E140 en las que se pueden tener las gráficas acá del comportamiento de los aceros. A ver, alguien que me traduzca qué es el BRAS, para que no se duerman. ¿Qué podrá ser BRAS? ¿Qué es BRAS? ¿Y qué es cast iron? A pesar de que no sepamos inglés, debemos algunas veces conocer las palabras técnicas, ¿verdad? Hay bastante tecnicismo acá. ¿Qué sería cast iron? ¿Tienen la idea? Esto es hierro, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Hierro fundido. Hierro fundido, muy bien, excelente. Estos son fundiciones, muy bien, fundición. ¿Y brass? Latón. Latón, muy bien, Sería latón. latón. Excelente, latón. No se preocupen, pueden googlearlo en ese momento, no hay ningún problema. La intención es que quede entendido estas palabras técnicas que muchas veces encontramos en libros, ¿verdad? Bien, el inglés técnico que se menciona. Aquí tenemos en el eje vertical los esfuerzos o la resistencia última en tensión, observen en megapascales, y en el eje horizontal tenemos la dureza Brinell. Con estos comportamientos del acero, el latón y la fundición, nosotros podemos conocer acá un valor de dureza Brinell, por ejemplo. Imagínense que tomamos 180, tiramos la vertical, la interceptamos con la gráfica de las equivalencias de la fundición y acá tiramos la horizontal y con esto ya conoceríamos cerca de, imaginemos, 180 megapascales como el esfuerzo último en tensión. Y de igual forma lo podemos hacer, imaginemos 240 dureza Brinell acá, tiramos la vertical y queremos conocer el esfuerzo último en tensión del acero, podríamos tener 800 megapascales. Ahí se da la equivalencia directa leyendo del gráfico. Pero todo esto está enmarcado, como repito, en la norma ASTM E140. También espero que ya hayan escuchado la norma ASTM, quienes son las asociaciones encargadas de realizar pruebas en materiales. Eso significa ASTM, Asociación Americana de Pruebas en Materiales. Y en su código E140, ella proporciona todas estas gráficas de equivalencias conociendo durezas a esfuerzos de tensión o viceversa. Entonces aquí tenemos otra de las gráficas donde aparece en este eje vertical el número de dureza Brinell que se puede leer o el número de dureza Roswell, en este caso Roswell C. Como repito, si no han revisado la clase del viernes pasado, vayan a observar este video donde aparecen estos dos tipos de dureza que son llamados macrodurezas, Brinell y Roswell. En el Roswell C, en el Roswell dijimos que había muchas clasificaciones también
que pueden ir desde la A hasta la F, G, o incluso todas las letras del abecedario. Ahí aparecen dureza Roswell A, dureza Roswell B, dureza Roswell C y todas las demás que son aplicadas para diferentes propósitos. Tenemos el comportamiento de esa equivalencia del número de dureza Brinell, como lo ven por acá. Lo voy a emplear por si no se visualiza esta parte. Este es el comportamiento, número de dureza Brinell, el número de dureza Roswell C y el diagrama o la curva de comportamiento del esfuerzo en tensión. ¿Por qué aparece esto? Porque aquí tenemos la escala de la dureza Brinell y aquí también en este otro eje vertical tenemos los valores de esfuerzo, pero en el sistema inglés. Tenemos los KSI, en un factor de 1000 libras sobre pulgada cuadrada. Eso significa KSI, que aparece por aquí. Entonces, de igual forma, imaginemos que ustedes quieren saber cuál es el esfuerzo en tensión o la equivalencia de un material cualquiera, conociendo el número de dureza, por ejemplo, 400. ¿Acá? Si quiero saber cuál es el esfuerzo en tensión y la vertical que dibujo acá, intercepto el diagrama y aquí puedo leer los KSI que tiene el esfuerzo. Igual, si conozco acá el número de dureza Brinell, puedo tener aquí la equivalencia en Roswell C o acá dureza Brinell. De esta forma funciona así sencillamente los diagramas. También ya se tienen instrumentos digitalizados que pueden hacernos la conversión entre los diferentes tipos de dureza que están fabricados a partir de esta norma, la norma ASTM E140, repitiendo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Seguimos conectados? Observen. Conociendo dureza Brinell, puedo saber cuál es la dureza Roswell equivalente, interceptando esta gráfica. Esta que tenemos acá. Solo que me voy acá a leerlo en el lado vertical izquierdo. Los esfuerzos se leen en el lado vertical derecho. Este que tenemos aquí. Bien. Aparece también acá otra escala estandarizada donde se tiene más amplia la posibilidad de los distintos valores de dureza. La dureza NUP, que dijimos que es dureza NUP, micro o macro dureza. Para ir sondeando si se está comprendiendo. ¿Cuáles son las micro y cuáles son las macro durezas? Creo que esa es microdureza. La dureza NUP es microdureza, muy bien. Aquí tenemos la escala, observen, de dureza NUP. Tenemos la escala de dureza Brinell. Tenemos la escala de dureza Roswell B. La escala de dureza Roswell C. Tenemos los tipos de materiales que se pueden comparar. Claro, este es un ejemplo, pero pueden ustedes comparar muchos otros. Y tenemos una escala bastante antigua, realmente con esto se inició la clasificación de la dureza de los materiales, la llamada escala de dureza Mohs. Friedrich Christian Mohs es un geólogo que allá por 1812, si no me recuerdo, creó en su publicación la clasificación de la dureza de los materiales, pero un tanto apreciativa. Sí se colocó un número acompañando para que diera la idea de clasificación, pero esto es más que todo descriptiva. ¿Qué hacía él en aquellos entonces? Rozaba o intentaba rayar un tipo de material en otro y observaba si podía provocar rayaduras realmente o no, cuál es el que se rayaba y cuál no. Entonces, en base a eso, él empezó a hacer su clasificación de quién era más duro que quién. Y indicó con el valor más bajo de dureza, por ejemplo, el talco. Observen que el talco, si lo compactamos y tratamos de hacer algunas porciones prefabricadas, tiene poca dureza, realmente es bastante blando, tanto que incluso el yeso puede rayarlo. Y esto que el yeso ya sabemos que es bastante quebradizo y bastante blando. No tiene para nada una apreciación de que sea totalmente duro. Entonces, este yeso
puede ser rayado por la calcita. La calcita es el óxido de calcio, ¿verdad? Se endurece, es bastante problemático esta calcita, por ejemplo, en la industria de la generación de energía eléctrica a partir de energía geotérmica, como ese fluido lleva mucho calcio y se combina con óxido, cuando precipita forma capas o costras bastante perjudiciales para la generación de potencia. Similar a la costra que ustedes van a encontrar cuando se forma ese sarro en las tazas de los inodoros, por ejemplo. Es similar a eso. Pero la calcita puede ser rayada por la fluorita, que es otro cristal derivado también de los óxidos de calcio u óxidos de silicio. Así aparece la apatita, aparece, por ejemplo, también el cuarzo, la ortoclasa. Observen que la ortoclasa es fácilmente rayada por el cuarzo. El cuarzo es una de las variantes del óxido de silicio. Y ahí van a ver diferentes colores también, dependiendo de la estructura cristalina que se forma. El topacio, el zafiro, el corindón. Observen el corindón. ¿Qué dijimos que era el corindón? Que ya lo mencionamos varias veces. ¿Recuerdan qué es el corindón? También se le llama alúmina o óxido de Alúmina, aluminio. muy bien, u óxido de aluminio. Excelente. Todos estos fácilmente pueden ser rayados por el diamante. Este señor Christian Moss colocó en la mayor dureza al diamante y de hecho se mantiene. El diamante es uno de los elementos más duros de la naturaleza y puede rayar fácilmente todos los anteriores. Ninguno de estos que están abajo de él puede rayarlo, pero él sí puede rayarlos a todos, incluso hasta cortarlos. ¿Qué hacemos acá? Tiramos una línea horizontal donde queramos ver las equivalencias. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son las durezas para las diferentes escalas de los aceros de fácil mecanizado, por aquí tiramos la horizontal y leemos donde atraviesa, tanto en NUC, tanto en Brinell, decimos, tanto en Roswell B, tanto en Roswell C, o tanto en la escala que es casi primitiva de dureza Mohs. Está cerca de la dureza de la patita, decimos, por ejemplo. Aquí está una imagen de esos patrones, referencia de la escala Mohs. Aparecen los 10 elementos que tenemos aquí. Por aquí están indicados. Observen que esto fue un gran trabajo, a pesar de que ahora se vea como solo una tabla o una escala descriptiva, pero esto fue un gran trabajo, una gran publicación que se hizo en aquellos entonces. Y actualmente se encuentran dispositivos que son portátiles bastante prácticos en los que podemos transportar el durómetro a casi cualquier lugar sin necesidad de desmontar incluso la pieza a la que le queremos medir la dureza. Nos trasladamos, llevamos el kit de mediciones o el durómetro a ese lugar y se mide con estos dispositivos bastante sencillos. Bueno, son complejos a extremo, pero se ven bastante sencillos. ¿Verdad? La practicidad que se tiene ahora con los avances tecnológicos. Acá este durómetro nos da ya el valor de dureza. Acá, cuando este dial que se tiene por acá, que es parecido a un lápiz, se coloca sobre la superficie de la pieza a la cual se le desea medir la dureza y a través de soltar, cuando nosotros activamos esta espiga por acá, por aquí tiene como una especie de botón, como cuando nosotros sacamos la punta de un lapicero, ¿verdad? Activamos acá, suelta en el caso de que sean por principios mecánicos, ¿verdad? Suelta una esfera que puede tener por acá, sujeta en un resorte y mide el impacto que sufre la superficie de la pieza que estamos midiendo y la esferita que se ha soltado. Se mide además de ello la cantidad de rebotes que puede tener y si sabemos por lógica que entre más rebotes tenga, puede que sea más duro. Entre menos rebotes tenga, puede que sea mucho más blando porque hay deformación plástica que se está generando. Todo lo que ustedes aprendieron en la teoría de choques e impactos allá en Física 1 se aplica a estos elementos. Pero claro, no solo hay bajo el funcionamiento de principios físicos, también hay bajo el funcionamiento de principios de transmisión de ondas, de sonido, los elementos ultrasónicos, que también pueden ser fabricados a partir de estas normas. Observen, aquí está la referencia, las normas ASTM, y la que nos interesa es de la conversión
es la ASTM E140, este que tenemos por acá. Entonces aquí podemos tener casi todos los valores de dureza, Brinell, Roswell, de las diferentes clasificaciones, y las microdurezas, NUC y Bickel. ¿Son costosos? Sí, son bastante costosos, pero son bastante prácticos, como repito. Y tenemos aquí otra tabla complementaria igual, donde tenemos la dureza Brinell, la dureza Vickers. Acá observen NUC, Roswell A, Roswell F. Aquí van con los otros tipos de dureza Roswell también, en diferentes clasificaciones. Aquí nosotros leemos un valor y todos los que están en la fila correspondientes se refieren a la equivalencia para las diferentes escalas. Otra referencia en base a la norma E140. Y ya para terminar, vamos a entrar al último tema, el 7.6, los ensayos de fatiga. ¿Alguna pregunta que tengamos respecto a los ensayos de dureza? ¿Qué es la dureza? ¿Qué dijimos que era la dureza? No se duerman. Sería en grado de resistencia. Es la resistencia, pero a ser penetrados. O si lo ven también desde un punto de vista más coloquial, la resistencia a ser rayado, a recibir rayaduras. Bien. La fatiga es un fenómeno bastante complejo de analizar, pero sin embargo se puede también analizar matemáticamente para predecir el comportamiento de los materiales ante estas fuerzas que van fluctuando respecto al tiempo. Si recordamos el ensayo de tensiones, las fuerzas aplicadas iban en una sola dirección, tendiendo a separar las porciones de la probeta. Estábamos estirando y se iba incrementando de forma lenta, gradualmente. Podemos decir que casi en equilibrio. Los ensayos de fatiga no se comportan como eso, sino que tienen intervalos grandes de esfuerzos aplicados, un tiempo en el que el intervalo es pequeño y otro intervalo de tiempo en el que se invierte la dirección de la fuerza aplicada. Vamos a decir entonces que fatiga se refiere a la disminución de la resistencia de un material debido a los esfuerzos repetitivos aplicados. Esos esfuerzos repetitivos son los que se llaman cargas dinámicas, que pueden ser mayores o menores que la resistencia de cedencia de un material. ¿Cuáles son los elementos que sufren con frecuencia la fatiga o están sometidos a cargas dinámicas? Podemos hablar de elementos como los ejes que transmiten potencia, las ruedas dentadas que van acoplados siempre a ejes que sirven también para transmitir potencia, poleas por igual y resortes que están en constante compresión y estiramiento. ¿Cómo podemos entender nosotros las cargas dinámicas que se relacionan con la fatiga? Lo clásico que sufrimos todos los días, ya sea que andemos en vehículo propio o que andemos en Uber o que andemos en autobús. ¿Qué es lo clásico aquí de El Salvador y sus calles? Los baches. Los baches, ¿verdad? Muy bien. Vamos bien dormiditos en el bus para la U o de regreso de la U para la casa y de repente nos despertamos porque el bus acaba de pasar un bache. ¿Y qué pasa cuando pasa ese bache? El bus después se queda meciendo, ¿verdad? Sobre todo lo característico también acá, que no le dan mantenimiento como se debe. Ahí pasan con los amortiguadores, ya casi inservibles, pero ahí van. Entonces, cuando pasan por los baches, después hay una buena distancia que sigue meciéndose el bus todavía por ese efecto. Eso es una carga dinámica, cuando fluctúa el valor de la carga con respecto al tiempo. Estos valores pueden ser pequeñísimos y, sin embargo, lograr fracturar los materiales, cosa que también nosotros hacemos de la vida diaria cuando, a ver, aquel alambre
que utilizábamos, que dijimos alambre recocido que utilizábamos para el tendedero de la ropa cuando la lavamos. Si nosotros no tenemos algo con que cortar un tramo de ese alambre, ¿qué hacemos? Si imagínense que no tienen un alicate o una tenaza ahí para cortar una porción de ese alambre, ¿qué hacen ustedes para cortar un trozo de alambre? Lo empezamos a doblar. Se dobla. Empiezan a doblar, pero no solo en un sentido, ¿verdad? En ambos sentidos. Uh-huh. Eso es fatiga, eso es carga. El alambre, por el hecho de ser fabricado a partir de acero, hierro, carbono, tiene un valor elevado de esfuerzo, de tensión, de módulo de elasticidad. Hablemos de 200 megapascales. Y sin embargo, ustedes son capaces de romper ese acero con esa simple carga. Estábamos mencionando el ejemplo del alambre. No necesitan aplicar mucho esfuerzo. Sin embargo, si lo aplican en un intervalo de tiempo, cambiando la dirección del esfuerzo, ustedes logran romper ese material. Observen el gran impacto que tiene y lo nocivo que pueden ser las cargas de fatiga. No necesitamos ni siquiera llegar al esfuerzo de excedencia, dice por acá, para lograr romper un material. Con pequeño esfuerzo se ha aplicado, pero ahí estamos persistiendo, aplicándolo, se rompe. Ejemplo clásico de que la persistencia y la constancia puede lograr muchas cosas. Sean persistentes, el ciclo no termina todavía. Todavía hay mucho porcentaje en juego en la asignatura. Bien, estos son los elementos que sufren fatiga o cargas dinámicas. Los ejes de transmisión de potencias, observemos aquí que este eje es bastante complejo, puede formar incluso parte de una caja de transmisión, una caja de reducción de velocidades o una caja de multiplicación de velocidades. Aquí está el eje que es estrellado, sirve para acoplar estos elementos que son las ruedas dentadas, entonces transmite la potencia y esto está en constante movimiento, en constante efecto de cargas dinámicas por el mismo movimiento de rotación que puede experimentar. Entonces tanto el eje como las ruedas dentadas sufren esas cargas dinámicas. Otro ejemplo que tenemos aquí de un eje, observen acá liso, que transmite potencia, que está apoyado sobre estos elementos que son lo que normalmente nosotros en buen salvadoreño decimos valeros, pero ese no es un nombre tan adecuado. Ese es el lenguaje común que se puede indicar valeros, pero esto es un valero, prácticamente es solamente la esferita que nosotros de pequeñitos utilizábamos como chibola, ¿verdad? Para jugar a las chibolas o a las canicas, como se dice. Pero eso es el concepto de esto es mayor, ¿verdad? Todo esto que tenemos aquí se llama chumacera y sí lleva incluidos estos valeros que sirven para que pueda rotar solidario este punto de apoyo del eje, ¿verdad? Estas dos porciones entonces sufren fatiga porque están en constante movimiento. Tenemos aquí esto. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Lo conocen? Resorte. Es un resorte de hojas. Muy bien. ¿Dónde se usa? En los vehículos. En los vehículos. Muy bien. Sobre todo en los vehículos de carga, en los camiones. Resorte de hojas. Cada una de estas hojas está fabricada de un acero con alta resistencia y por lo mismo son un tanto frágiles también. Para un intervalo, no creamos que inmediatamente lo tocamos se fractura, ¿verdad? Sino que la fractura que sufre es precisamente frágil porque tienen una dureza bastante grande. Entonces, estos elementos también sufren fatiga y precisamente si son parte de suspensión de los vehículos de carga, cuando pasamos por un bache, estos son los que intentan absorber, y de hecho lo hacen en buena proporción, esa energía de oscilación que genera pasar por un bache. Claro, todo tiene una vida útil y justamente cuando cumple su vida útil es cuando se fracturan y ahí vamos a ver en los talleres que hay muchos pedazos de estas hojas de resorte que después la gente para reciclarlos utiliza para fabricar herramientas de agricultura que ya hemos mencionado también. Entonces no es necesario cambiar todo el resorte, ¿verdad? Sino que solo las hojas que se van rompiendo acá. Y por último aquí también otro de los elementos que sufre cargas dinámicas o sufre fatiga porque está en constante movimiento es
esta parte del rotor de una turbina de vapor, una turbina que puede servir para generar energía eléctrica a partir de vapor, ¿verdad? Lo que vemos acá son muchas etapas, todas estas van incluidas en la carcasa, porque todo esto va herméticamente sellado para que interactúe el vapor con cada uno de estos álabes que ven aquí en cada una de las etapas. Entonces esto se pone a rotar por ese intercambio de energía que se da hasta que este eje se acopla al generador de energía eléctrica. En esta rotación es donde sufren mucha fatiga estas porciones, todos estos elementos. Entonces pueden fallar por esa intermitencia de las cargas que está experimentando. Y así podemos mencionar muchos otros. Agreguemos un ejemplo que ustedes conozcan. ¿Qué otros ejemplos conocen? ¿Qué otros elementos están sometidos a carga por fatiga? Si hemos entendido el concepto. ¿No hay más ejemplos? Les voy a dejar de tarea entonces un listado de ejemplos de elementos que sufren cargas de fatiga. Bien. En análisis matemático, que repito, no es objetivo de esta asignatura hacer esa descripción cuantitativa de las cargas por fatiga, sino más bien descriptiva, es como lo vamos a hacer acá. Se tienen estos gráficos donde se observa claramente cómo varía esos valores de carga respecto al tiempo. Observen que vamos a tener una línea de referencia. A partir de esa línea de referencia podemos tener esfuerzos hacia arriba, que son los indicados en los esfuerzos de tensión, y esfuerzos hacia abajo, que son los indicados como esfuerzos de compresión. Respecto al tiempo, la línea horizontal es el tiempo, o a lo sumo el número de ciclos, que tiene que ver con el número de veces que se aplica la fuerza en un sentido o en otro. Es un comportamiento senoidal o cosenoidal el que se va a tener acá, como indicando la variación del esfuerzo. Algunas veces está en compresión, pasa por su aplicación de cero esfuerzo, y otras veces está en tensión. Regresa, pasa por cero, donde no se aplica fuerza, se convierte en compresión, pasa por cero, se convierte en tensión, y ahí va, tensión, compresión, tensión, compresión. Eso es lo que ustedes exactamente hacen cuando mencionábamos el ejemplo de romper un trozo de alambre. Lo doblamos en un sentido y en otro hasta lograr fracturarlo. Bien, pero este es un caso bastante simple, donde la tensión es positiva y la compresión es totalmente negativa. Existen otros tipos de cargas de fatiga en donde ya se tiene un pretensado de los materiales o los elementos de máquina. Y esa es la idea que se pretende representar en este segundo diagrama. Observen que aquí la línea de referencia no está en el cero, sino que está arriba, desde el lado de la tensión. Implica que este diagrama es aplicado para los elementos que ya tienen un esfuerzo de pretensión, así se llama. No de que pretenden algo, sino que están pretensados, es decir, ya tiene un esfuerzo de tensión acumulado. ¿Cuáles elementos podrían imaginar ustedes que tienen esta situación donde ya están pretensados? Y a partir de que están pretensados, también agregado a eso, están sufriendo fatiga. Sufren compresión, sufren tensión. Compresión, tensión, compresión, tensión. Y ahí van modificando el sentido de las cargas. Pero a partir de un esfuerzo de pretensión, que en este caso se llama sigma sub m. ¿Podrían tener la idea de qué elementos están pretensados? ¿Qué elementos de acople, y sobre todo los de acople, son los que están siempre pretensados? ¿Alguna vez ustedes han apretado un tornillo? ¿Alguna vez han apretado, entre comillas, una tuerca en un tornillo o en un perno? Cuando acoplan dos elementos, ese perno es el clásico ejemplo de elementos que están pretensados. Cada vez que nosotros socamos un tornillo, socamos una tuerca, estamos pretensando ese tornillo o ese perno. Ellos ya tienen almacenado un esfuerzo de tensión. Si comprendemos el ejemplo, ¿qué otros elementos
tienen pretensión? ¿Qué otros elementos podrían tener pretensión? Un ¿No hay? tapón, ¿Tapones? Ujú, puede ser, muy bien, excelente. Damos un aprete, muy bien. la broca de los taladros no. Brocas sí sufren fatiga, pero por el esfuerzo de rotación que le provoca el taladro, ¿verdad? Muy bien, eso está bien, sí. Pero hablamos de pretensión. Estamos hablando de pretensión. ¿Conocen ustedes los remaches? ¿Han utilizado remaches antes? Sí, Muy bien. La remachadora, ¿qué hace la remachadora? Empieza a jalar, ¿verdad? El pin del remache. ¿Y qué hace cuando lo está jalando? Lo comprime. Ajá, lo está comprimiendo porque se está dando ese preesfuerzo. Entonces, cuando ya queda sujeta, lo que sea que estamos sujetando, 2 porciones de latas o 2 porciones de madera o lo que sea, quedan acoplados precisamente porque el elemento de acople, que en ese caso es el remache, ya queda con un preesfuerzo. Entonces, y aparte de eso, imagínense, nosotros agregamos cargas dinámicas, pasa esto. Alrededor del esfuerzo de pretensión, ya se está dando la carga de compresión, tensión, compresión, tensión. Y algunos otros igual, cuando ese esfuerzo de pretensión es todavía mayor, tanto que la fuerza de tensión es la que impera. Aquí no va a haber compresión, pero sí va a haber una reducción de fuerza de tensión. Pasa por el esfuerzo de pretensión y llega a un máximo de tensión. De nuevo, por el esfuerzo de pretensión a un mínimo de tensión. Y ahí vamos, modificando. Así pueden existir muchos ejemplos de estos tipos de cargas dinámicas. Claro está que que vemos aquí en el tercer diagrama son considerados mayormente unilaterales, porque la variación de los esfuerzos va en un solo sentido, en este caso solo de tensión. Para descubrir nosotros el comportamiento de los materiales a las cargas por fatiga, vamos a utilizar el ensayo llamado, este es el más común, hay muchos otros ensayos de fatiga, el ensayo llamado ensayo de flexión rotativa, que lo ideó este señor R.R. Moore. Lo que se hace aquí es simular ese efecto de fatiga o esas cargas dinámicas que se aplica a un material hasta que se fractura. Repitiendo, es un ensayo de flexión rotativa, porque la rotación es la que hace las veces de la carga aplicada en dinámica. ¿Cómo funciona? Aquí está el esquema representativo. La probeta es este que tenemos acá. Este es el espécimen. Aquí tenemos una quijada de la máquina o prensa. Y aquí tenemos la otra quijada que sujetan los dos extremos de la probeta. Cada una de estas quijadas está conectada al peso, que está igualmente distribuido tanto para este apoyo como para este apoyo. Acá es donde nosotros vamos variando el peso que deseamos aplicar hasta que se fracture cada uno. La probeta, a través de estas mornazas, está acoplada a un motor. El motor que hace rotar esa probeta y a la vez de que está rotando, está sufriendo esta carga. Entonces, cuando hablamos aquí de una instantánea, muchas veces la parte superior de la probeta en algún momento va a estar en tensión y en el instante siguiente en compresión, al igual que acá. La parte de abajo de la probeta puede estar en un instante en tensión y en un instante posterior en compresión. Si tomamos la instantánea acá, en este justo momento, la parte superior estaría sufriendo compresión y la parte de abajo tensión por este efecto que tenemos aquí. Mucho ojo con esto. En esta instantánea, abajo estaría en la tensión y arriba la compresión. Gira la probeta y entonces ya las caras cambian y ahí ya está sufriendo compresión, tensión, compresión, tensión. Esta máquina utilizada para este ensayo de flexión rotativa lleva un instrumento acá para medir la velocidad de rotación, es decir, la RPM o las revoluciones por minuto, el tacómetro, así como el tacómetro que se tiene en los vehículos, que va midiendo las revoluciones, esa agujita que a muchos les gusta llevarlas hasta 4.000 o 5.000, ¿verdad? Ese es peligroso. Y sobre todo sobrepasar el intervalo de color rojo que aparece ahí en los tacómetros,
es algo crítico. Hay que tener mucho cuidado. Entonces esto lo mide. Mide las revoluciones por minuto y eso lo traduce después a ciclos en combinación con el esfuerzo que se obtiene aquí hasta que se fractura. La probeta debe estar diseñada bajo norma. Aquí se tienen esas dimensiones con las que se debe fabricar la probeta. Observen que es una configuración complicada, cosa como tal no se hizo en la práctica de laboratorio que nosotros hicimos en tensión, pero estas deben también estar fabricadas bajo norma. Para nosotros es bastante difícil querer fabricar probetas y por lo tanto solo aplicamos la probeta totalmente lisa en ese ensayo. Entonces, allá hay estándares para fabricación de probetas, así como también aquí en este ensayo hay estándares para fabricar esas probetas. Bien. Tenemos acá las dimensiones del diámetro, que observen que es el más angosto acá en el centro, justamente en el centro de la probeta. Eso con la intención que ya decíamos, como anteriormente lo mencionábamos con las muescas también. La intención es que orillemos a la pieza a que falle aquí, en estos puntos. Los diámetros y las separaciones de estas porciones también están indicadas y aparece acá, por ejemplo, un dato interesante de 3/8 de pulgada por pie de longitud, porque estas dimensiones que se fabrican no son rectas, sino que llevan una inclinación por acá. Si observan, está inclinada, es como un cono, que es la parte donde se sujetan a las mordazas. Y también está indicada la nomenclatura para las roscas, ¿verdad? Una rosca de paso 1/4 y el 20 tap se refiere a las dimensiones del instrumento utilizado para la fabricación de la rosca. El tap se refiere más que todo a lo que algunos conocen como machuelo, que es el que sirve para fabricar las roscas manuales. Bien, ahí está toda la información importante. Los diámetros pueden indicar valores entre 0.200 a 0.400 de pulgada. Eso va a depender de la referencia del esfuerzo último en tensión que tengamos del material. El radio, que es esta R mayúscula, que es la mayor curvatura con la que se fabrica acá, puede oscilar entre 3.5 a 10 pulgadas. Se coloca entonces en la máquina y se procede al ensayo. Aquí se coloca el peso y se va avanzando hasta que en cada peso se registra en qué valor de ciclos acá se fracturó. Cambiamos otra vez el peso, se fractura la otra probeta y se mide nuevamente. Veamos el video representativo para que comprendamos mejor cómo se realiza y qué es el resultado que se obtiene. Creo que no tiene sonido, pero me confirman si se escucha. Sí se escucha, sí se visualiza, perdón. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, Veamos entonces. Aquí está la máquina de flexión rotativa y lo que ven por acá son los contrapesos que se van colocando. Aquí está el motor que hace girar la máquina y aquí el tacómetro, el que va a medir las RPM. Veamos. Ahí está la imagen nuevamente de la configuración de la probeta, incluso la composición química del material. El gráfico de esfuerzo versus tiempo que se puede obtener. Aquí se agrega los contrapesos, inician con la carga mayor, ¿verdad? Se activa la máquina, se pone a rotar. En ese proceso de rotación está sufriendo compresión y tensión, la parte superior y la parte inferior. Compresión, tensión, compresión, tensión. A pesar de que en la animación no se vea, pero estaría oscilando hacia arriba y hacia abajo ese peso que ustedes ven por ahí, hasta que se fractura la probeta. Se lee
el esfuerzo en megapascales en este caso y el número de revoluciones por minuto en el eje horizontal. Se coloca ese primer punto. En el segundo ensayo, ahora vamos a quitar un contrapeso y nuevamente se aplica la rotación. Hasta que se fractura. Se lee nuevamente las RPM, el esfuerzo y se coloca el siguiente punto. Ahí aparece otro color azul, ¿verdad? Como ven por acá. Tercer ensayo y así avanza hasta que completamos, ¿verdad? Muchos puntos. Ahí está, se vuelve a fracturar y así vamos hasta el intervalo de cargas predefinido para el ensayo. Vamos a adelantar un poco para que veamos mucho más puntos. A ver, más o menos por acá. Ahí ya están apareciendo más puntos. Aquí se repite el ensayo. Vamos a ver si ese es el último. Bien. Ahí se obtiene más o menos ya la tendencia de la gráfica importante a descubrir en este tipo de ensayos. El esfuerzo versus el número de ciclos hasta que se logra la fractura. La intención en esto es que logremos identificar un concepto bastante importante llamado el límite de fatiga, que es lo que viene a continuación, lo que vamos a explicar. Bien. De esto entonces lo que logramos obtener son diagramas como los que vemos aquí en la imagen. Tenemos los esfuerzos en el eje vertical, en este caso son en PSI por 1000, el factor, y acá en el eje horizontal el número de ciclos. Las RPM traducidos a ciclos por segundo. Y acá en el eje vertical derecho tenemos la misma tensión, pero en megapascales. Se observa la tendencia que sigue el esfuerzo, como este va reduciéndose debido a la carga aplicada en muchos ciclos, lo que nosotros hacemos repitiendo con el alambre, empezamos a doblarlo y a doblarlo por un intervalo de tiempo, vamos reduciendo cada vez el esfuerzo de influencia del material se va reduciendo hasta que llega a un punto característico en donde ya no puede reducirse más y hasta cierta cantidad de ciclos se fractura. Toda esta línea horizontal es lo que se conoce como el límite de la fatiga. El valor del esfuerzo al cual se reduce tanto el esfuerzo del material que provoca su fractura hasta cierto intervalo de ciclos. Por lo general, la mayoría de los materiales que tienen bien definida esta línea de límite de fatiga, los ciclos andan cerca de 10 a la 6 o 10 a la 9, incluso hasta 10 a la 10 ciclos por segundo, como los ciclos o el intervalo de ciclos en los cuales eminentemente vamos a tener la fractura del material. Algunos otros materiales no presentan una relación de límite de fatiga bien definido, es decir, materiales como los materiales no ferrosos, el aluminio que se menciona por acá, no presentan una línea bien definida de límite de fatiga. Son bastante dúctiles, por lo tanto, ellos cuando están experimentando fatiga van reduciendo cada vez más su esfuerzo de flexión, pero no hay una línea constante, sino que terminan reduciendo y hasta que se fractura, hasta ahí deja de reducirse tanto el esfuerzo. No hay un punto en el cual se pueda definir una línea horizontal y digamos que tenga un límite bien definido de la fatiga. Mucho ojo con esto. Los materiales ferrosos sí presentan buen límite de la fatiga, bastante bien definido.
y los materiales no ferrosos no presentan un límite de fatiga. ¿Cuál podría ser otro material no ferroso? Se sobreentiende cuando indicamos ferroso y no ferroso. Han observado que en los talleres a las herramientas algunas veces les dicen los fierros, o un pedazo de hierro le dicen los fierros. Cansame ese fierro o alcanzame este otro fierro, cosas así. En sus casas no le dicen a las herramientas fierros. Se sobreentiende, Sí. cuando hablamos de ferrosos y no ferrosos. ¿A qué hace referencia esto? Para saber si no estoy hablando y no sé si estoy hablando algo que no se me entienda. Así Ese era un material ferroso, ¿sí? así contienen hierro o no. Así es, esa es la clave. Ahí está, muy bien. Si contienen hierro, ferrosos; si no contienen hierro, no son ferrosos. Ahí van materiales férreos y materiales no férreos. Bien. Si es que a partir de ahora tengan mucho cuidado a qué le llaman fierro. Si realmente lleva hierro o no lleva hierro, es parte de esa jerga que se utiliza comúnmente en los talleres, ¿verdad? Estos diagramas de esfuerzo y número de ciclos son llamados curvas de Wöhler. Este señor descubrió esa parte del comportamiento de los límites a la fatiga que puede o no puede tener un material de acuerdo a qué tipo de material sea, ¿verdad? Como ya lo mencionamos. En base a esto se determinó una relación bastante importante, la llamada relación de fatiga. Es decir, cuántas veces va a ser el esfuerzo límite de fatiga respecto al esfuerzo de tensión que tenga un material. Y hay reglas bastante empíricas que se observan debido a estos ensayos. Pero un dato exacto se obtiene dividiendo el límite de la fatiga entre la resistencia a la tensión. Ese límite de fatiga siempre se va a encontrar, observen, un dato importante, por lo general entre 10 a la 6 y 10 a la 10 ciclos aplicados. Aquí las curvas SN se refieren a S, que es el esfuerzo, y N, que es el número de ciclos. Bien. Este valor, entonces, es característico obtenerlo como la mitad del esfuerzo de tensión para los materiales ferrosos. Imaginemos, un material ferroso es el acero. Los aceros normalmente que podrían tener un esfuerzo último en tensión de 200 megapascales, por ejemplo. Nos está dando la idea, al decir esta nota importante, que si el esfuerzo de tensión del acero es de 200 megapascales, el límite de fatiga a la cual se puede fracturar fácilmente es la mitad de eso, es decir, 100 megapascales. No necesitamos, cuando aplicamos esfuerzo de fatiga, no necesitamos llegar al esfuerzo último en tensión para poder fracturar la pieza. Eso es lo que debemos entender. En los materiales no ferrosos, en donde no está bien definido el límite de fatiga, siempre se puede dar un valor aproximado de hasta cuánto decae el valor del esfuerzo para que se pueda romper. Esa parte es precisamente la tercera parte del esfuerzo último en tensión. Si seguimos con el ejemplo de 200 megapascales, bueno, bajémosle un poco. Imaginemos que tuviésemos 120 megapascales de esfuerzo, por ejemplo, para un material no ferroso. La tercera parte de eso, es decir, 40 megapascales, es el límite de fatiga que podría asignársele, es decir, el esfuerzo en fatiga que se debe aplicar para lograr fracturarlo bajo un intervalo de ciclos por segundo. Observen cómo decaen estos valores. De ahí nuevamente, como reconfirmamos, que en fatiga no es necesario llegar hasta los valores máximos de los materiales para lograr fracturarlos. La falla por fatiga, entonces, como ya lo vimos también en los elementos, como los ejes de transmisión de potencia, donde se observan el comportamiento de las fallas, los ejes que tenemos aquí en las imágenes, donde se puede apreciar también las estrías que se forman por los esfuerzos aplicados acá dinámicos hasta que se logra separar las dos porciones. De eso vamos a hablar a continuación. ¿Cómo es que se propagan estas grietas hasta lograr fracturar la pieza? En la falla por fatiga se suelen presentar siempre tres etapas: la parte de iniciación de la grieta, la parte de la propagación de la grieta y la ruptura eminente del material. Ruptura inminente. Bien. La primera parte, que tiene que ver con la iniciación, es justamente
producido muchas veces por cualquier defecto que tenga el material. Y por lo general, las fracturas siempre inician en la superficie. Por lo general aquí quizás es donde vamos a tener mayores detalles o mayores factores de origen de fallas. Ya sea que porque aquí hay un poro, hay muchas vacantes que se han agrupado y forman defectos volumétricos como los poros. Ya sea que porque por travesura en un eje alguien lo rayó, hizo una muesca acá. Intencionalmente a alguien le pasó un corte con una sierra, dejó una pequeña muesca. Cosas como esas son las que pueden originar la iniciación de la grieta o nucleación, como se llama muchas veces también, de la grieta. Aquí mencionamos que pueden ser rayaduras, pueden ser picaduras, picaduras causadas por el mismo óxido que puede sufrir el material o aristas filosas que se dejan en los elementos, para mencionar algunos de estos. Por eso es que ustedes van a ver que algunos elementos de estructuras se prefieren hacer arredondados cuando cambia la dirección de una porción de un elemento con otro, porque las aristas son, además de filosas, que son peligrosas, son altos concentradores de esfuerzo. Entonces, una estructura redondada soporta más que una estructura con aristas filosas. Eso es un detalle importante. Y les voy a dejar una tarea. Hagan de papel, hagan una columna que tenga aristas, una columna como tal, de sección transversal rectangular, como tal. Y colóquenle un libro a esa columna que fabriquen de ese papel, van a ver que rápidamente se aplasta. Pero si hacen ahora como una columna fabricada de ese mismo papel, pero en forma tubular, van a observar que esa forma tubular soporta más el peso del mismo libro, porque no tiene concentradores de esfuerzo como los tiene cuando tiene esas aristas filosas. Hagan ese experimento y van a observar ese detalle bastante importante. Entonces, una vez que se inicia la falla, la grieta por fatiga, esta empieza a propagarse formando lo que se conoce como marcas de playa. Estas estrías que se pueden observar acá y que son llamadas así porque ya vamos a ver más adelante también en apariencia al microscopio, parecería como si se dejase, como cuando deja la huella, una ola que llega a la playa en la arena. Prácticamente así se ve. Por eso a esto se le llama marcas de playa. En esa parte B, la propagación de la grieta, a medida que la carga cíclica continúa, la grieta se propaga de forma gradual. Vemos aquí la parte B, que es esta, o también esta otra porción que vemos por acá, la zona de propagación de la grieta. Cuando la sección transversal, por la propagación de estas grietas, se va incrementando, cuando la sección transversal ya es muy pequeña, tanto que no puede soportar toda la carga que está aplicada, entonces se fractura completamente. Y sucede la ruptura catastrófica, dice por acá, o lo que nosotros vamos a llamar como la ruptura inminente o fractura repentina en el material. Para que entendamos esto, ¿quiénes han cortado un trozo de madera con un serrucho? Ya lo han hecho muchas veces, un serrucho o una sierra, Sí, cierre con marco. ¿Qué han observado ya justamente cuando están finalizando el corte? ¿Les queda nítido el corte? ¿O qué pasa en No, esa? se raja casi al final. Sí, casi al final se raja. Eso es lo que pasa, una ruptura repentina, inminente. Ya la sección transversal es tan mínima que no puede soportar el esfuerzo. En ese caso, el corte y es alternativo el que estamos dando, ¿verdad? Cuando cerramos. Entonces se fractura, se da la ruptura inminente. Y tenemos imágenes como esta. Este es un eje, donde aquí se observa una muesca que se ha dejado. Esta es la sección transversal, ¿verdad? Si no lo entendemos, ¿se comprende bien la imagen o no se comprende por aquí? Quizás voy a intentar hacerlo en 3 dimensiones para que comprende qué parte del eje es. Si nosotros, quiero ver, dibujásemos acá en 3 dimensiones esta, aquí tendríamos esta porción, aquí está la muesca y el eje continúa y aquí continúa. Así.
Y la muesca fabricada es esta. Así. ¿Se comprende ahora un poquito? Y el eje continúa. Aquí continúa en toda su longitud. Aquí hasta llegar. Aquí ya no me va a salir tan bien. Pero la intención es que se acelere. Ahí hay una muesca que se fabrica para acoplar cualquier otro elemento. Y una polea, una rueda dentada o lo que sea para transmitir potencia. Bien. Entonces, en esta, creo que lo voy a borrar porque no se ve el punto exacto. En estas, vamos a identificar nucleación de la grieta, punto donde inicia, por acá. Más o menos por acá. Aquí puede que estas aristas que tenemos acá hayan provocado un esfuerzo residual, como lo veíamos anteriormente, los de pretensión, ¿verdad? Que ya hay una concentración de esfuerzos acá, y a partir de ese detalle se está provocando entonces la iniciación de la grieta. Una vez que ya se inicia la grieta y se siguen aplicando las fuerzas, entonces empiezan a propagarse esas grietas. Y aquí vemos estas marcas de playa, la zona intermedia que tenemos por acá. Ingeniero, una compañera tiene una pregunta en el chat. Diga, si alguien puede leerla, por favor. Nadie. Pues no la he escrito. Ah, bueno, ahora sí. Dice, bueno. ¿por qué hay metales que el fabricante que se pueden palanquear a la izquierda, pero si lo hago a la derecha se quiebra? Creo que no alcancé a escuchar bien la mitad de la pregunta. Se lo repito. Sí, sí. Dice, ¿por qué hay metales que el fabricante que se pueden palanquear a la izquierda, pero si lo hago a la derecha se quiebra? El fabricante dice que se puede a un solo ángulo, como un cristal. Bueno, eso tiene que ver con la definición de alotropía y polimorfismo. Y la anisotropía también. Recordemos que cuando los cristales se forman en una dirección preferencial, entonces ahí aparece que, por ejemplo, el módulo de elasticidad va a ser mayor en una dirección y va a ser menor en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, cuando estos materiales, sobre todo los materiales monocristalinos, ¿verdad? Cuando estos materiales tienen ese defecto, quizás podemos decirlo entre comillas, de anisotropía, entonces provocan que en algún lado sí puedan resistir la fuerza aplicada, pero en el otro no. Es parte de lo que explicábamos en esas unidades anteriores. ¿Estamos bien con esta aclaración? Pero es parte de eso, de la anisotropía. Para la compañera que consultaba. Sí, dice que muchas gracias. Excelente, ahí está la razón importante de eso. Bien, continuando acá con las tres regiones que indicábamos, el inicio de la propagación de la grieta, la nucleación, después la parte de la propagación de la grieta donde están las marcas de playa, y aquí pueden ver ustedes cómo se ve esto precisamente, como las líneas que deja una ola cuando mueve la arena y después se retira, ¿verdad? Aquí observamos, marcas de playa. Seguramente ese nombre también se le asignó para que no nos olvidemos cómo se llama esta región de propagación de la grieta. Cuando el área ya es lo suficientemente pequeña, entonces se da la ruptura inminente. Observen aquí la pequeña porción que estaba sosteniendo ya todo lo demás y entonces se fracturó. Elementos que sufren estas fallas por fatiga, los que ya dijimos, transmisión por potencia, ruedas dentadas, aquí estos son remaches, ejes, acá donde vemos a través del microscopio cómo se pueden ver las marcas de playa. Observen cómo lo que nosotros vemos aquí bien nítido y bien bonito, la propagación de la falla, aquí en el microscopio lo vemos un tanto irregular. Estas son las marcas de playa.
que da la impresión de la propagación de la falla. Entonces, todo esto debe tener un pleno conocimiento del encargado de inspección de fallas de materiales cuando se somete a estudio una pieza que se ha fracturado. Si lo vemos desde el punto de vista entonces microscópico, vamos a observar que estas etapas tienen que ver con los planos de deslizamiento de los materiales. ¿Cuáles son esas etapas que se desarrollan entonces? Primeramente, la etapa 1, lo que se hace es experimentar una deformación plástica. Estas deformaciones plásticas que se van formando se dan a velocidades entre 10 a la menos 10 metros por ciclo. Son velocidades pequeñas, pero sin embargo, al final de cuentas, causan un efecto hasta la ruptura en el material. Lo que se obtiene es precisamente la elaboración de estrías en el material. Como aquí estamos comprimiendo y estirando, entonces se empiezan a dar protuberancias de material y se empiezan a tener valles en el material también, ¿verdad? Valles y crestas. Entonces se empiezan a formar gradas. Esos son los surcos y las estrías que se están fabricando en los materiales. Aquí vemos la parte de la propagación, donde se aplica, imaginemos que esta es una porción de material, esto que tenemos aquí. Aquí tenemos los planos de deslizamiento o las bandas de deslizamiento. Cuando en primeras instancias se aplica un esfuerzo de tensión, se empieza a desplazar una porción respecto a la otra en esas bandas de deslizamiento. Observemos, aquí ya se está observando una grada. Sigue aplicándose el esfuerzo de tensión y empieza a separarse en la otra banda de deslizamiento, la otra porción, formando otra grada. Pero como son cargas dinámicas que dijimos que en un momento van a estar en tensión y otras en compresión, después que cambia la dirección de aplicación de la fuerza, cuando ya estamos en compresión, entonces empiezan a superponerse algunas porciones que ya se estaban hundiendo acá. Empiezan a formarse estas zonas de hundimiento de material y zonas de salientes del material. Respectivamente, cada una de estas se llama zonas intrusivas, intrusión de material, y zonas extrusivas, donde sale el material. Y al final de cuentas, lo que tenemos es el material deformado hasta que se fractura. Para comprender este detalle, es similar a lo que nos sucede a nosotros cuando se nos forman las estrías. Eso que es un tanto incómodo para muchos, para todos, la verdad que todos quizás tenemos esto, es el efecto que sufrimos, las consecuencias que quedan cuando nosotros sufrimos de un aumento de peso. Cuando aumentamos peso, la piel empieza a estirarse, se estira y empieza a sufrir deformación permanente. De repente, bajamos de peso, una baja de peso abrupta, porque ya nos entra la parte de que no nos sentimos algunas veces bien de esa forma y decimos, voy a rebajar, me voy a someter a una dieta, y esa dieta la hacen demasiado radical, entonces la piel se vuelve a contraer. En ese estiramiento y en esa contracción es donde se forman esos surcos que son los que nosotros conocemos como las estrías. Y son daños permanentes en la piel, ¿verdad? Que es bastante difícil quitarlos, realmente no se puede, aunque sí hay algunos medicamentos que puedan reducirla, ¿verdad? Pero no se quitan, realmente el daño permanente queda. Aquí tenemos al final de cuentas esto, zonas intrusivas y zonas extrusivas. Y nosotros lo vemos por acá, hundimientos y salientes de material, formando grados, hasta que se logra fracturar toda la pieza. Aquí vemos la fractura que se va propagando hasta separar todo el material. El aspecto final que se tiene, salientes de material y intrusiones de material. Por último, ya con esto finalizamos. Los factores que afectan a la resistencia a la fatiga de los materiales son 4. Primero, concentradores de esfuerzo. Segundo, rugosidad superficial. Tercero, las condiciones en las que se encuentra la superficie y los aspectos de medio ambiente. Estos 4 factores afectan en el desempeño de la resistencia a la fatiga que pueda tener un material. La parte de los concentradores de esfuerzo tiene que ver con esto. Observen,
Entre más pequeña es la sección transversal que tenga un elemento al cual se le está aplicando carga, mayor es el esfuerzo concentrado en esas pequeñas áreas. Recuerden, lo que pasa con los tacones, muchas veces cuando las chicas utilizan tacones, en esa punta del tacón van a observar que si el suelo es blando, fácilmente se introduce el tacón, porque ahí se está concentrando mucha carga en un área transversal pequeña. Esto es parte de los concentradores de esfuerzo. Aquí vemos los diagramas, observen cómo en estas pequeñas porciones de área crece el esfuerzo aplicado. Recordemos que el esfuerzo es fuerza sobre área. Entre más chiquita es la área, más grande es el esfuerzo aplicado. Aquí la otra configuración también en esta reducción de área que tengamos acá, cómo se incrementan los esfuerzos porque la área es pequeña. La rugosidad superficial. A nivel microscópico, nosotros veríamos la superficie, a pesar de que se vea bastante polido a nivel macroscópico, a nivel microscópico siempre tienen estas protuberancias. De qué tan severas sean estas protuberancias, así va a depender también si estos pueden ser concentradores de esfuerzo o no que inicien o nucleen en una falla por fatiga. Aquí vemos la apariencia de cada una de estas rayaduras que puede tener la superficie con respecto a la rugosidad puede provocar el inicio de una falla por fatiga. Las condiciones de la superficie, que va amarrado a la anterior, entre más pulida esté una superficie, es decir, entre menos rayaduras tenga, puede que soporte más los esfuerzos en tensión, porque ahí no hay un punto donde pueda fácilmente iniciarse una falla por fatiga. Y el medio ambiente tiene que ver con qué tan corrosivo o qué tan agresivo es el ambiente en el cual se está desempeñando el material. Sabemos que los ambientes ácidos o los ambientes básicos, todos causan un efecto perjudicial sobre el desempeño de los materiales. Un ambiente salino, por ejemplo, como en el mar, los aceros sufren bastante corrosión, ¿verdad? A eso se refiere el medio ambiente. De qué tan severo sea el medio ambiente, así también va a desempeñarse el material respecto a los esfuerzos de fatiga. Ingeniero, y en medio ambiente también podría incluir la temperatura, digamos, temperaturas altas o bajas. Así es, eso también va amarrado. Muy buen punto, ¿sí? La temperatura también interfiere en este desempeño. Recordemos que anteriormente mencionábamos el aspecto de la temperatura de transición que define el comportamiento dúctil y frágil. Si ese efecto de temperatura se combina todavía con qué tan agresivo es el ambiente, entonces todavía es más nocivo el detalle. Todo eso va amarrado acá en medio ambiente. Muy bien detalle. Excelente. Y con esto finalizamos ya las clases de la unidad número 3. Observen que esto es un campo amplio. Podríamos dedicar asignaturas completas solamente a estos estudios de las propiedades mecánicas de los materiales. Preguntas. ¿Está todo claro? ¿Se comprendió? ¿Captaron algo? ¿Rescataron algo de lo que se mencionó? ¿Aprendimos cosas nuevas? ¿Dimos explicación a algunos aspectos de la vida diaria que no conocíamos? Ahora sí ustedes ya van a comprender por qué se nos forman estrías, ¿verdad? Tengan cuidado con los aumentos de peso y las bajas de peso así repentinos. Bien, si no hay preguntas, entonces les agradezco a todos la asistencia y la participación y nos estaremos viendo hasta la última unidad de la asignatura, la unidad que tiene que ver con polímeros. De mi parte, por el momento es todo y también voy a retornar ya solo para cerrar el ciclo con los contenidos. Entonces, feliz día a todos y nos vemos hasta después de la unidad 8. Bueno, pues ingeniero, muchas gracias. Nos vemos. Feliz día a todos. Gracias.